Después de haber cubierto los derechos legales de Israel en Cisjordania, ahora nos vamos a centrar en el proceso de paz. Muchos sugieren que la presencia de Israel en Cisjordania, lo que algunos llaman la ocupación, es causa de la hostilidad palestina hacia Israel. Y la razón, no hay paz. Pero, ¿es esto realmente cierto? Si la presencia de Israel es la causa del conflicto, entonces se deduce que no había conflicto antes de 1967, cuando Israel no estaba en Cisjordania, ¿no? Veamos los hechos. La OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, fue creada en 1964, cuando Cisjordania y Gaza estaban en manos árabes. ¿Por qué crear la OLP en 1964, cuando Israel no tiene presencia en Cisjordania y Gaza? ¿Qué Palestina estaban liberando? El emblema de la OLP nos da la respuesta. La OLP fue creada para remover por la fuerza a todo el Estado de Israel del Medio Oriente, un objetivo claramente definido en sus principios. Esto no es nuevo. La OLP seguía una larga tradición árabe de decir no. No a la autodeterminación nacional del pueblo judío. No al reconocimiento de la patria ancestral judía. Veamos algo de historia. En 1937, la Comisión Peel recomendó una división del territorio, un Estado judío y un Estado árabe. El Estado árabe incluía el 96% del territorio que la Liga de las Naciones había asignado originalmente para la patria judía. Esto incluía mucho más que solo Cisjordania. Sin embargo, en vez de aceptar a los judíos como socios pacíficos, el líder palestino Hashamin al-Hussein dijo no y encontró un socio con una visión más parecida a la suya. En 1947, las Naciones Unidas recomendaron el Plan de Partición, el que ofrecía nuevamente a los árabes mucho más que solo Cisjordania. Los judíos dijeron sí, los líderes árabes una vez más dijeron no y pusieron en marcha una guerra de exterminio. Israel ganó esta guerra, estableció el Estado, pero desde aquel momento no tuvo un solo día de paz, a pesar de que sus vecinos árabes controlaban Cisjordania. Los árabes continuaron diciendo no. Atacaron a Israel sin descanso, utilizando a Cisjordania como una base de operaciones, hasta que Israel la tomó en una guerra de defensa propia en 1967. Después de la guerra, la Liga Árabe rechazó todos los intentos de paz. Continuaron eligiendo la fuerza sobre la negociación. En una cumbre en la ciudad de Khartum, nuevamente escuchamos no, no, no. Avancemos hasta 1993. Israel y los palestinos firman los acuerdos de Oslo. ¿Estaban diciendo los palestinos finalmente sí? Eso parecía. Israel dijo sí y le otorgó el control territorial a un gobierno palestino que a su vez ayudó a establecer. Pero a pesar de los acuerdos, las acciones palestinas decían no. Durante los siguientes 5 años, Israel sufrió un aumento significativo de ataques terroristas que mataron a cientos de israelíes. En 1996, Yasser Arafat, el líder palestino, declara: planeamos la eliminación del Estado de Israel y el establecimiento de un Estado puramente palestino. Pero Israel no dejó de decir sí. En el año 2000, el primer ministro israelí Barak ofrece a los palestinos el 93% de Cisjordania. De nuevo, la respuesta es no, y trajo consigo un aumento del terrorismo. En 2005, Israel se retira de la Franja de Gaza, desarraigando 8.500 ciudadanos israelíes con la esperanza de fomentar la paz. Los palestinos nuevamente dijeron no. Esta vez aumentaron en más de 500% los ataques con misiles desde Gaza contra la población civil israelí. En 2008, un nuevo intento israelí de decir sí. El primer ministro Olmert acepta casi todas las demandas palestinas, incluyendo el traspaso de casi el 100% del territorio de Cisjordania con intercambios menores. Los palestinos nuevamente dicen no. Entonces, ¿qué podemos concluir? 1. El conflicto no fue causado por la presencia israelí en Cisjordania. La causa real del conflicto continúa siendo hasta hoy la larga historia árabe de decir no. No a la paz, no a la existencia de Israel, porque no es consistente con la política palestina, la educación y los medios de comunicación. Líderes políticos y religiosos promueven continuamente la destrucción de Israel. 2. Israel ha dicho sí durante décadas y lo ha probado con la firma de acuerdos de paz con Jordania y Egipto. Entonces,
¿Cómo continuamos desde aquí? ¿Cómo logramos la paz? Con un poco de buena voluntad, reconocimiento mutuo de derechos de autodeterminación y compromiso real de ambas partes. Israel, por su lado, continuará diciendo sí a una paz real y duradera. Pero para que el proceso de paz sea exitoso, los palestinos van a tener que finalmente renunciar a la violencia, a la fuerza sobre la negociación y cambiando el no por el sí. Ya es hora.